Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Madre e Hija. Ya teníamos bastante tiempo de no hacer un episodio, pero creo que siempre venimos y regresamos con buenos temas, así que pues hoy estamos aquí y gracias otra vez por estar, por escucharnos, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy pues vamos a tener un episodio diferente porque hoy tenemos nuestra primera colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer CICAM, que es para la campaña Conectadas, Libres y Seguras, impulsada por la Coalición por la Justicia Digital para las Mujeres en Centroamérica, con el apoyo de ONU Mujeres. Y pues quisimos hacer esta colaboración porque creemos que es importante abordar el tema que vamos a abordar. Así que pues bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Sofi. Qué bueno tenernos nuevamente acá y por supuesto con la gran invitada que ya la vamos a presentar en unos momentos. Y pues vernos nuevamente. Buen día, buena tarde, buena noche, depende a qué hora nos van a escuchar, pero estamos nuevamente acá y de verdad con este tema, ¿verdad? Que vamos a profundizar. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo tanto de profundizar, pero de abordar, que hemos visto con mucha preocupación que actualmente el Internet, y precisamente antes de que nos sentáramos ya a grabar, hablábamos sobre la importancia, pero también de los peligros que está implicando toda la cuestión cibernética, lo digital, y por supuesto en el caso para nosotras las mujeres, toda esta violencia digital que está a nuestro alrededor día a día. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, como espacios, esos espacios, qué tan seguros son para las mujeres, qué pasa con las mujeres en estos espacios digitales, que por supuesto son espacios que nos ayudan a la información y nos acercan a muchísimas cosas, pero también vemos muchos peligros para nosotras las mujeres. Entonces de eso se trata el día de hoy, hablar sobre esa violencia digital para las mujeres. Sí, así como decía mi mamá, pues consideramos que es un tema bastante relevante y que tal vez ya está en nuestra cotidianidad, realmente ya es parte de nosotros, todo el tema digital, el teléfono, el internet, las redes sociales, y sentimos que es un tema que no se está abordando mucho, pero que sí es importante ponerlo en la mesa, hablarlo y que también todas y todos nos enteremos de que esto está pasando, y por eso pues estamos aquí y para eso tenemos una invitada. Ella es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Derechos de las Mujeres y Acceso a la Justicia de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y pues ella trabajó en una investigación en torno a la libertad de expresión y la situación de periodistas en Guatemala, que creo que esto también va parte de la libertad de expresión, como a veces es censurada, ¿verdad? Y que es parte de la violencia digital, específicamente contra las mujeres, y para eso tenemos hoy a Silvia Trujillo. Bienvenida. Muchas gracias. Hola Sofía, hola Lorena. Gracias por la invitación y para hablar del tema. Gracias. Sí, muchísimas gracias por estar aquí, estamos emocionadas de abordarlo, así que vamos a, como le contaba a mi mamá antes de empezar a grabar, quería empezar a abordar el tema, ¿verdad? Desde un ámbito tal vez un poquito más amplio y no tan específico. Entonces, como lo decía antes, ¿verdad? Hemos hablado de violencia económica, violencia psicológica, violencia física, pero la violencia digital creo que aún no lo hemos abordado tanto, y me parece que este tema ya se está poniendo, ya se está posicionando y hoy lo queremos reforzar. Y para eso mi pregunta empieza con ¿por qué hoy, o sea, hoy en la actualidad estamos hablando de violencia digital? Yo quisiera empezar quizás un poquito para atrás y creo que más que violencia digital, a mí me gusta nombrarla como violencia contra las mujeres en el ámbito digital o facilitada por la tecnología. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si no, pareciera que esta forma de violencia es un problema de la tecnología y no de un sistema patriarcal que en realidad genera formas distintas de violencia contra las mujeres y que rápidamente entendió que finalmente la tecnología era un territorio más con ciertas facilidades que ahora voy a explicar. Dicho esto, creo que es sumamente importante porque estamos viendo que cada vez más la tecnología, digamos, se transforma como en el territorio donde se opera esta violencia y donde hay mayor cantidad de violencia, ¿no? Esto lo venimos monitoreando desde hace por lo menos 3 procesos electorales. Empezamos en 2018 a hablar de
estábamos hablando de violencia política en aquel momento contra las mujeres que participaban políticamente, pero empezamos a escuchar que ya en la elección de 2019 este tipo de violencia había sido había estado muy presente y no había sucedido eso en otros contextos electorales. Entonces las mujeres nos empezaban a decir precisamente cómo en aquel momento por Facebook o incluso por sus correos comenzaban a recibir mensajes, amenazas, coacción, etcétera. Y desde ahí empezó, luego vino la gran pausa de la pandemia, digamos, donde ahí obviamente también esto empezó a crecer porque era el territorio donde nos comunicábamos, trabajábamos, nos movíamos, en fin. Y luego, ya vimos cómo esto ya empezó a cada vez más a estar presente en nuestras vidas. Pero yo insistiría es otro ámbito donde suceden las violencias contra las mujeres. ¿Por qué decía que al final lo entendieron rápidamente y les genera ciertas facilidades? Porque hay una pantalla en el medio. Entonces, digamos que quienes violentan se animan incluso a decir cosas que probablemente cara a cara no dirían, ¿no? Y ese anonimato genera, digamos, un nivel de impunidad mayor, porque tú en realidad muchas veces no sabes de dónde viene. ¿No? Exacto, no sabes de dónde viene, no sabemos quién es, porque además es un perfil X que ni siquiera responde a un ser humano, digamos, son ejércitos de bots, etcétera, etcétera. Entonces, eso agrava el problema. Yo creo que es sumamente importante nombrarla primero, porque además le tuvimos que poner nombre, digamos, hubo toda una discusión. Inicialmente sí le decíamos violencia digital, pero luego entendimos que, ¿verdad? Que al final si no pareciera como, esto es un problema de tecnología. Entonces generamos mejores contraseñas, generamos el doble chequeo y listo, se acaba el problema. Y en realidad el problema no se acaba ahí. Entonces, por eso es que, comenzó a hablarse de esto, la facilitación de la tecnología, hablábamos de violencia contra las mujeres, luego de violencia por razón de género facilitada por la tecnología. Es decir, fuimos pensando cómo nombrarlo de una forma amplia, pero que nos indicara específicamente qué es. Una forma específica, es una forma de violencia que utiliza la tecnología y que se vale, como digo, de estas facilidades, por decir así, que la tecnología aporta. Ahora, yo creo que también hay que decir que esto se incrusta, por decir así, en un modelo social que ha generado profundas desigualdades. Esas están antes. Entonces, digamos, primero, porque nos costó tanto a las mujeres como entender estas dinámicas de, tengo que poner una contraseña más segura, tengo que hacer el chequeo en 2 pasos, porque igual el acceso que tuvimos fue tardío. O sea, esto que llamamos ciudadanía digital, para las mujeres fue también tardía, ¿verdad? Porque, si vemos nuestro historial, es complejo. Entonces, volviendo a la pregunta y ya para terminar, creo que es sumamente importante porque nuevamente lo que está en disputa es la posibilidad de incidir en el espacio público con nuestra palabra. ¿Cómo la deberíamos de nombrar? ¿Perdón? No es que la deberíamos. A ver, la propuesta de Naciones Unidas, por ejemplo, es violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología. UNFPA usa violencia por razón de género facilitada por la tecnología porque esto amplía, digamos, las y los sujetos, pero... eso, al final, más bien yo diría que no sé si la cuestión es discutir cómo se llama, sino más bien entender el fenómeno y cómo enfrentarlo, digamos, ¿no? Sí. Mira, respecto a eso, ¿qué conductas incluyen estas violencias contra las mujeres en el ámbito digital? ¿Cuáles son las más frecuentes? Sí, ¿qué cargas llevan? ¿Verdad? ¿Cuáles son las más frecuentes con las que nos encontramos las mujeres? Porque también tú lo que mencionabas hace poco, que nos llegó tardío, pero también, y lo hablábamos antes también con Sofía, que ahí estábamos haciendo un trabajo y me metí a la mentada Gemini, que es mi amiga, le digo, mi amiga la Gemini. Entonces dice, de verdad, nos estamos acostumbrando a eso, pero me dice, mamá, eso no es seguro, se te queda en la nube. Todo ese tipo de cosas, pero también
las brechas digitales, Claro. que tenemos las de esta edad y otras, ¿verdad? También, ¿qué pasa con todo esto? Sí, a ver, primero veamos como las que más reconocemos, ¿no? Es decir, Sí. cuando tú hablas con mujeres que participan políticamente, la forma más frecuente de esta violencia son las amenazas, ¿no? Que llegan por distintas vías, que a veces llegan solapadas, ¿no? Es decir, a veces cuesta identificar que lo que está detrás de eso que te están diciendo es una amenaza. Yo voy a contar mi caso personal. La vez que nos asediaban, porque no era solo a mí, era el mismo día a mí, a un artista y a una periodista, no era una amenaza directa, era una amenaza velada, porque entonces ese día te llegaban de 30 a 50 bots, porque no eran personas, digamos, que querían ser parte, o sea, que te hacían invitación a tu perfil. ¿Qué son bots? Perdón. Son ejércitos de Perdón. cuentas, digamos, son ejércitos de cuentas, no es una persona, digamos. Se crean 50, 100 perfiles con nombres X y no hay foto, o a veces hay foto, pero está velada. Y nos llegaban 30, 50 y eran más o menos los mismos, porque ya habíamos identificado que este era un patrón. Entonces, era velada porque lo que te estaban diciendo es, estamos detrás de ustedes, sabemos que están tocando X temas, están vigiladas. Y entonces eso activa una serie de temores porque, claro, tú no sabes quiénes son, pero te están enviando el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, hay que primero como identificar todo esto, entender, ¿no? Esto es un bot, no le tengo que contestar, porque a veces también por desconocimiento caemos en, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me dice esta cosa? Y respondemos y entonces, claro, le aumento. Justamente caemos en la trampa que es como darle fluidez a este tipo de perfiles. Pero luego lo complejo, o sea, de ahí se derivan un montón de cosas, porque primero no atacan solamente a las personas, generalmente atentan contra las mujeres que tenemos voz pública, ¿no? Generalmente es más frecuente, no quiero decir que a las demás no, porque en realidad todas, o sea, los estudios que tenemos, que no son tantos porque este es un fenómeno relativamente nuevo, nos dicen que por lo menos el 80% de mujeres hemos recibido alguna forma de violencia en las redes sociales, etc. Sí. Esto es una investigación que se publica en España, pero con participación de 8 países de América Latina, con el apoyo de PNUD. Y dice esto, el 80% de mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de este tipo de violencia. Pero bueno, se ensañan contra las mujeres que tenemos voz pública. ¿Por qué? Porque justamente lo que está en disputa es quién tiene derecho a hablar. No solamente quién tiene derecho a hablar, sino quién va a tener que pagar más represalias por hablar. Y nosotras las mujeres conocemos, porque históricamente cada vez que las mujeres hemos atentado de alguna forma contra el canon, la violencia que se despliega posterior a esa osadía siempre ha sido muchísimo mayor que la osadía, es decir, no más que irnos a la historia para saber que hemos sido decapitadas, que hemos sido encarceladas, en fin, ¿no? Es decir, entonces ahí hay como esta otra parte que es mucho más compleja, y no quiero decir con esto que la afectación individual no sea compleja, pero quiero decir, hay una afectación colectiva, porque entonces, ¿qué pasa? Se activa el miedo, porque además la otra parte que iba a decir es que no solo va contra la persona, va también contra la familia. Tenemos testimonios de mujeres, por ejemplo, que participan políticamente, que han recibido amenazas tales como, yo sé dónde va tu hijo al colegio y sale a esta hora, o yo sé dónde trabaja tu hermano. Cosas como, esto que estoy diciendo es verdad, no estoy ficcionando, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ahí tú, y yo he escuchado, tanto mujeres políticas como periodistas, que dicen, ahí sí hay un límite. Porque ahí sí yo digo, bueno, a mí que me digan cualquier cosa, pero ya cuando atentan contra mi familia, y bueno, nosotras sabemos que por el rol de género asignado, inmediatamente tú te empezás a sentir como, uy, esto es responsabilidad mía, ¿no? Sí. Y hay otra modalidad, y con esto ya voy cerrando, que es la dispersión o sea, el atentado a la credibilidad. Es decir, que esta otra forma funciona a partir del rumor. Es que a ella no le crean porque le paga tal. Es que a ella no le crean porque se acuesta con. Es que esta dice esto porque está ardida por ese tipo de... Incluso esta investigación a la que aludo ubicaba hasta las palabras que suelen usar, que son sumamente ofensivas, ¿no? Y entonces, ahí lo que pasa es que
por ejemplo, para una periodista o para una mujer que participa políticamente, es decir, tu capital social, diría Bourdieu, ahí es tu palabra, es tu credibilidad. Entonces, si empiezan a atentar contra tu credibilidad, ya ni siquiera necesitan la amenaza, porque tú vas a seguir hablando, pero tu palabra no va a ser creída. Entonces, por más que tú sigas hablando, ya no vas a encontrar receptividad, porque van a decir, bueno, está, ¿para qué la voy a escuchar si está? ¿No? Entonces, digo, y después hay otras, las clásicas que hemos identificado, las extorsiones, es decir, hay distintas formas, pero en términos generales, digamos, utilizan distintas maneras, pero el fin último es silenciarte a nivel individual y a nivel colectivo. Y por el otro lado, insisto, ¿no? El descrédito, sumarte, digamos, a esta construcción industrial de desinformación. Entonces llega un momento en que la audiencia no cree en nada, porque, ¿no? Y más si se levantó toda una corriente de opinión de que a esta persona no le crean porque tal cosa, entonces ahí se agrava el problema porque bueno, ¿no? ¿Qué hago con esta información? Mejor miro para otro lado. Claro, sí, yo creo que justo ahorita que platicabas respecto a las periodistas, también lo platicábamos con mi mamá allá afuera de que me dice, pero este tipo de violencia también va en temas políticos, por supuesto, le digo yo, ¿verdad? Es como tú dices, normalmente se ve más y se escucha más a personas que son como públicas, ¿verdad? Pero muy probablemente, como tú lo dices, a todas nos ha pasado en algún momento. Estoy segura que aquí tenemos las 3 que estamos aquí, 4 que estamos aquí, hemos recibido de alguna u otra forma cuestiones como más específicas. Yo escuchaba también justo el podcast que tú tuviste hace poco también, que hablaste sobre el tema y que también platicaban de que te envíen fotos sin tu consentimiento es parte de este tipo de violencias. Nosotras no estamos pidiendo que nos manden fotos, porque nos mandan fotos de ciertas cuestiones que no queremos ver, ¿verdad? Y al final siento que esto también forma parte de una cuestión como en particular, y no es como querer dividir entre hombres y mujeres, que siempre ha sido la discusión y que mucha gente alega, pero sí creo que sí tenemos riesgos muy particulares como mujeres, ¿verdad? En este ámbito, y quisiera como profundizar en este tema, porque hay un estudio de Ciberradar, justo con la persona que tú fuiste a hacer el podcast, y ellos contaban de que a las mujeres, digamos, se nos relaciona mucho en el tema solo por el sexo o género, ¿verdad? Y un 21% por nuestra apariencia física. Pero a los hombres predominan los ataques asociados nada más por su profesión o su reputación, pero no va más allá de eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué papel juegan los estereotipos de género aquí, verdad? ¿Y por qué las mujeres enfrentamos como riesgos muy específicos cuando participamos en espacios digitales? Bueno, ahí te voy a responder desde la sociología feminista primero. Y es que lo que pasa es que sigue habiendo esta negación a aceptar la voz pública de las mujeres. Es decir, para muchos hombres, y yo no quiero transformar esto en una cuestión de hombres contra mujeres, hablamos de un sistema patriarcal que construye estas relaciones, pero digamos, para las sociedades, vamos a decir así, el hecho de que las mujeres incursionemos en espacios que tradicionalmente han sido masculinizados es algo que no nos perdonan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Las periodistas. ¿Qué hace esa mujer ahí? Y además, ¿qué hace cubriendo ese tema? De hecho, lo tenemos registrado. Las periodistas que más violencia han recibido son aquellas que cubren temas como presupuestos públicos, como corrupción, como derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es no solo qué hace ahí, sino cubriendo estos temas que los hemos cubierto nosotros. Las mujeres que participan políticamente, lo mismo. Es decir, primero, no hace tanto en este país que llegaron de forma más masiva, aunque todavía tenemos grandes brechas y de eso podemos hablar otro día. Entonces, segundo, digamos, no solo me viene a disputar el poder que tengo, sino que además me viene con prácticas distintas, ¿no? Y entonces ahí empiezan los ataques, ¿no? Porque se nos castiga por el hecho de violentar el canon patriarcal, ¿no? Esto es como, y bueno, y a eso hay que cruzarle también otros sistemas de opresión, ¿no? Porque cuando esto lo cruzas tú si sos mujer y sos mujer joven, hay un peso mayor. Si sos mujer indígena o mujer joven indígena, es decir,
Esto hay que hacerlo siempre entendiendo la interseccionalidad. imbricación de opresiones y, como yo decía, Sí. las desigualdades estructurales. Entonces, ahí hay un primer nivel de afectación particular. Estamos en donde no tenemos que estar. ¿Qué hacen esas mujeres ahí? Otra vez vuelvo a la disputa por el uso de la palabra o de la voz pública. Luego, como decía, ¿no? Está toda esta otra afectación de ¿qué hago yo con esto? ¿No? Es decir, por ejemplo, nosotros, bueno, por el trabajo que hago siempre me cuentan, ¿no? Mis estudiantes, mis colegas, mira, me pasó esto, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Y entonces, lamentablemente, todavía tú cuando vas al sistema de justicia o si trabajas en algún lugar que tenga normativa interna que lo contemple, lo que te van a pedir es dónde está la evidencia, ¿no? Todavía nosotras tenemos como que hacer ese camino. Y muchas compañeras, muchas mujeres, muchas de mis estudiantes dicen, ay, no la borré porque qué asco tener eso en mi celular, Sí. ¿no? Y entonces, claro, porque en realidad es muy fuerte emocionalmente, tú realmente no sabes, o sea, y lo botás. Y entonces, claro, cuando a ti el sistema de justicia, que sigue siendo patriarcal, te dice, muéstrame la evidencia, Ya no tú la no la tenés. tenés. Y como tu voz no No vale, cuenta, no te ¿no? creen. O sea, nosotros tenemos ya jurisprudencia que dice que en casos de violencia sexual nuestra palabra vale, o sea, el testimonio vale, pero la jurisprudencia muchas veces no se toma en cuenta. Entonces eso. Luego está la afectación, como digo, esta otra que te hace cargar a ti con la responsabilidad de por mi culpa, y yo no uso la palabra culpa, pero estoy como relatando De lo que nos hace. qué le está pasando a mis hijas, qué le pasa a mi familia. Y cuando digo esto, no lo digo solamente porque haya recibido una amenaza, es decir, porque la familia es la primera en decirle, ¿para qué te metes a política, pues? ¿No? Entonces hay como esta cosa de siempre tener que estar como demostrando que podés, demostrando la fortaleza, y todo esto se va sumando, ¿no? Y bueno, y hay otro componente que, bueno, un cuarto y un quinto. El cuarto es que muchas veces no sabes a dónde acudir. No tenés redes, es decir, ¿a quién le pregunto? ¿Qué hago? No está tan fácil el acceso a organizaciones o a instituciones públicas que te digan, bueno, si usted fue víctima de este tipo de violencia, venga y aquí... o sea, eso ya implica una ruta crítica que tenemos que ir armando, ¿no? Y el quinto es precisamente esto, no tenemos marco normativo. O sea, en Guatemala la violencia, aunque le llamemos digital, no importa, pero esta forma de violencia particular no tiene un tipo penal. Entonces, aunque tú juntaras valentía, tuvieras redes y aparecieras en el Ministerio Público y dijeras, yo quiero denunciar que he sido víctima de violencia digital en los últimos 3 meses, si tiene índole sexual, probablemente hagan que encuentren la forma, pero si no, te van a decir, es que mire, es difícil, porque no hay un tipo penal. Entonces, digo, bueno, podemos conversar de esto, pero sí hay una afectación particular. Y bueno, y con esto cierro, perdón, el tema de lo sexual, ¿no? De la sexualidad. Históricamente se ha usado nuestra sexualidad como un mecanismo de control. Esto no estoy diciendo nada nuevo. Pero luego ahora con la tecnología esto se amplifica, pero no solo se amplifica, se queda ahí. O sea, porque es muy difícil cuando una foto tuya ha sido subida a cualquier red, es muy difícil bajarla. Entonces eso no solo se amplificó, se quedó para la eternidad. Sí. Entonces, pues eso, ¿no? Ven, ahí la tienen, para eso quieren participar, para andar con hombres. O sea, estas cosas que escuchás cotidianamente, que cuando tú la misma conducta la medís del otro lado, decís, pero a ver, vamos a hablar de qué rasero se utilizan. El rasero que se utiliza para medirnos a nosotras en todos los espacios es el ejercicio de nuestra sexualidad. Entonces, por eso digo que ahí hay otra afectación particular, porque tocan esa parte y entonces tu credibilidad inmediatamente queda, o sea, es decir, queda manchada. Acá hemos tenido casos de mujeres que han participado políticamente que esa ha sido la herramienta para deslegitimarla. Sí, voy a meterme ahí un Sí. poquito. Justo que estabas comentando de todo esto, ¿verdad? Que en el sistema de justicia no está como penalizado este tipo de cuestiones. Y yo no me recuerdo dónde vi, si en TikTok o no sé en dónde vi, pero si no estoy mal, de hecho creo que en Estados Unidos una famosa, yo creo que todas la conocemos, Paris Hilton, ella comentaba, ¿verdad? De que
de que ella también fue parte de este tipo de violencia y que de hecho ella como que quiere instaurar, o no sé si ya instauró, la verdad no investigué a profundidad eso, de hacer, ¿verdad?, una ley respecto a eso, porque pues viralizaron como fotografías de ella, obviamente alteradas por la IA, ¿verdad? Que al final la IA ahora también es uno de los miedos de todas, de todos, que pasen este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí hubo una Paris Hilton que alzó la voz, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa también con todo el resto de mujeres que tal vez no tenemos una exposición tan alta como la de ella, ¿va? Sí, precisamente a eso iba. Sí, efectivamente, bueno, más nosotras yo creo que las tres nos movemos como en los ámbitos políticos en diferentes espacios y eso lo vemos cada vez más en lo crudo, ¿verdad? Y efectivamente ha tenido sus impactos gobernadoras, últimamente con las gobernadoras, de cómo teníamos 11, ahora hay 9 también, ¿verdad? Se les cuestiona y además se les cuestiona por vía digital, por las diferentes redes, una deslegitimación terrible. La cotidianidad, dejemos lo político, sí lo vamos a seguir abordando, pero en la cotidianidad para las mujeres, ¿qué impacto tiene para las niñas? Claro. ¿Qué impacto tiene para las adolescentes? ¿Qué implica eso para su vida y qué impacto tiene eso? Imagínate qué complejo que yo intento decirle a mis estudiantes y a mis hijas que sean autónomas y fomentar la autonomía y que tengan autonomía sobre su cuerpo, autonomía económica, ¿no? Pero por otro lado le tengo que decir, bueno, pero cuídate, pero fíjate, no te tomes fotos, pero no las subas a la red. Es decir, que al final estamos siempre como en este límite complejo, difuso, porque por supuesto que mi mensaje hacia las mujeres, hacia las niñas, siempre va a ser fortalecer su autonomía. Su libertad. Pero su libertad, su emancipación. Pero por otro lado, digamos, tengo que alertar, porque, por ejemplo, yo hace poco conversaba con niñas en una escuela y les decía estas cosas, ¿no? Si van a subir fotos, tengan mucho cuidado, porque, por ejemplo, si ustedes suben fotos con el uniforme de la escuela, inmediatamente saben a qué escuela van. Si ustedes están, no sé, en un en vivo y están diciendo mi color preferido es, que puede parecer una información como muy vana, pero toda esa información se va juntando, digamos. Hay gente que está específicamente dedicada a ver cómo junta esa información para luego vulnerar la vida de las niñas y de las mujeres. Y les decía, y las niñas abrían los ojos así, porque claro, además, educación digital tampoco es que tenemos. Entonces, a eso voy, con que nosotras tenemos que encontrar estos puentes entre no renunciar a la autonomía. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que hay compañeras que dicen, ¿yo cómo le voy a decir a un adolescente que no haga sexting? ¿No? De esto de intercambiar imágenes con su novio, con su... Eso no puede ser nunca mi mensaje, porque yo vengo trabajando años por la autonomía sexual de las mujeres. Claro. Pero por el otro lado, le tengo que dar el mensaje de, ok, si tú querés intercambiar fotos con tu compañero, tu novio, lo que sea, hazlo de una manera que no te vulnere, porque claro, yo publico una foto con este tatuaje y está claro que al día siguiente saben quién soy. Sí. Digo, porque... Ahorita ya saben quién soy. Claro. Entonces, estas cosas, y las niñas me miraban así, porque claro, estas cosas no las discutimos cotidianamente. Interesante. Entonces, por supuesto que hay o sea, es como la nueva versión de Calladita te ves más bonita si no lo discutimos. Porque entonces el mensaje es, no, cuídate, cuídate, cuídate. Y yo, por supuesto, que siempre voy a estar pensando en medidas de seguridad, pero justo, nosotros tenemos que ser muy asertivas para encontrar un puente, un límite, por decir así, que no nos vulnere y que no nos vuelva como está ahora, porque ya vemos en qué contexto estamos haciendo esta discusión, donde estamos en un momento de la historia que después de estar luchando 200 años por el derecho al voto, nos encontramos con mujeres que están diciendo... concedamos ese derecho a nuestros maridos y que ellos voten por nosotras. O sea, la postura en Estados Unidos, terrible. Es que y es las completamente redes distópico. Sí. Y las redes, como digo, lo amplifican. Sí. Entonces, no falta nada, hoy lo discutí a la mañana, no falta nada para que un Estado nos diga, pues no vamos a comprar más anticonceptivos porque su rol es parir. Entonces, ¿para qué el Estado se va a encargar de eso? Ocúpense ustedes. Es decir, estamos realmente...
a mí no me gusta decir esto, pero si no nos ponemos inmediatamente en alerta a contrarrestar narrativas y prácticas, estamos en un momento de regresión de nuestros derechos que nos ha costado muchísimo tiempo. Y esto, la violencia en el ámbito digital, justamente va hacia ahí, hacia deslegitimar nuestra voz, porque entonces ya en breve van a venir a arrasar con sus discursos antiderechos. Y nosotras vamos a seguir siendo las 4 locas, que ya nos han dicho históricamente varias veces esto, las 4 locas que andan ahí diciéndonos. Las históricas o las histéricas, Exacto. cualquiera nos dice. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento donde hace falta que esta discusión de verdad la profundicemos por las implicaciones que tiene. Y bueno, y aquí, a nivel Guatemala, porque estamos en las puertas de un proceso electoral. A eso iba. Y sabemos, va a haber impactos. Exacto. Para las nosotros que se ya van a los lanzar, tenemos medidos. sí, O sea, sí. sabemos que cada vez que hay un proceso electoral, la violencia contra las mujeres aumenta. Y en este caso, la violencia facilitada por la tecnología aumenta también. Entonces, y ya lo hemos visto además, en los procesos anteriores vimos cómo deformaban las caras de las candidatas mujeres, cómo las desnudaban o las ponían en ropa interior bailando en un estrado. Es decir, que hoy... Y esto se vuelve cada vez más complejo porque hace muy poco terminamos una investigación sobre desinformación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que primero desinformaron las redes y la gente dijo, bueno, está bien, son las redes sociales, ¿no? Pero resulta que ese descrédito o ese no creerle a la información, que en realidad es desinformación en las redes, se ha extendido a los medios de comunicación. Entonces lo que se va creando es una sensación en las audiencias de no le creo a nadie, porque total todos me mienten, ¿no? Entonces, cuando aparezca una imagen tergiversada por inteligencia artificial de las mujeres que participan políticamente, ¿cómo contrarrestamos esas imágenes? ¿Cómo decimos, no, mire, eso está manipulado, no es cierto que la candidata se haya puesto a bailar en una mesa, en un bar? Porque son cosas que ya hemos visto que han pasado. Entonces creo que otra vez, ¿verdad? De todas las alertas que tenemos que levantar para evitar males mayores, es decir, nosotros en seguridad digital repetimos siempre esto, prevenir, 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 7 veces prevenir. Pero ya sobre la marcha, bueno, también tenemos que armar rutas críticas, ver cómo nos apoyamos, es decir, tenemos mucho trabajo, definitivamente. Y siempre es nuestro, ¿verdad? Porque no es nuestro, es social, pero siempre se entiende como nuestro. Sí, la verdad es de que casi todos los temas que abordamos siempre son bien profundos y siempre queremos hablar más y más, pero sí, o sea, toda la desinformación que pasa, el TikTok, bueno, yo sí miro TikTok, pues para que voy a decir que no, sí, pero por ejemplo, o sea, hay mamás que mandan así las noticias en el grupo de la familia y yo, mamá, ¿estás segura que esto es verdad? No sé, yo solo lo vi, pero de hecho hasta, o sea, da miedo porque, por ejemplo, ya no sabemos qué es real, qué no es real, y ya ponemos en duda si está pasando, si no está pasando. De hecho, también a veces hasta formamos parte del morbo, a veces también de todo lo que sucede. Y me sumo a eso porque yo miro un TikTok, por ejemplo, alguna polémica o algo así. En el ámbito político, pues ya lo hablamos un poco, pero también siento que todo en el ámbito digital ahora ya entra todo el tema de las influencers, todas las creadoras de contenido, y también lo hablábamos que... Bueno, que también se ven expuestas, ¿verdad? Las creadoras de contenido les dicen cada barbaridad en los comentarios, ¿verdad? O sea, generacionalmente hablamos así, ¿verdad? Las creadoras de contenido, ahora las niñas, ¿verdad? Niñas, niños ya tienen acceso al teléfono, lo veo con mis sobrinas, el mentado Roblox, que es, bueno, son un montón de cuestiones ahí que yo creo que está bien abordarlas, pero yo iba a eso, ¿verdad? Que también, ¿cómo es el tema del morbo hay una polémica y uno se mete a ver los comentarios, o sea, uno pasa... un montón de horas viendo comentarios de la gente, viendo cómo la gente hace hate a otras personas, cómo los insultan. O sea, es una cuestión de que al final también nos aborda en nuestra cotidianidad. Y también, bueno, yo que no participo en todo el tema de hatear y todo eso, también lo consume a uno así como, en esta sociedad está, pero ¿para dónde vamos? Estamos también, ¿hacia dónde vamos, verdad? Y ahí yo creo que hay que hacer pedagogía en las familias. Yo creo que incluso hay que empezarlo desde ahí, porque en mi familia pasaba, ¿verdad? Que compartían, yo qué sé, en WhatsApp, y eso también es complejo, porque es por WhatsApp.
Sí. Y ahí no lo puedes medir. O sea, cuando tú haces una investigación, tú te constreñís a lo público, digamos, lo que es público. Entonces tú medís en X, en TikTok, en Facebook, pero muchas de estas campañas se viralizan por WhatsApp. Y como eso es privado, tú no tenés acceso. Entonces, digamos, lo que pasaba era que se compartían este tipo de desinformación. Y entonces, claro, yo hacía esta labor de no, esto no es cierto, esto es una campaña. Bueno, me llevó un tiempo, pero bueno, ya por lo menos conseguí que entonces ahora me digan, Silvia, esto es cierto, ¿no? Digo, entonces hay como que hacer esta pedagogía en la familia, porque eso es lo complicado de estas campañas, que no es solamente que tú lo recibís porque un desconocido X te lo mandó tu familia. Y entonces, claro, bueno, ahí es como necesitas tú las herramientas para decir, no, yo conozco a esa candidata, yo sé que es imposible que esa candidata esté en ese lugar, con esa gente, porque además no es solamente, nosotros ahora estamos hablando de la índole sexual, pero te pueden inventar que tú te reuniste con el candidato del partido, es decir, porque en realidad es en efecto, digamos, no hay ética en esto. Entonces, creo que hay que pensar como en medidas en distinto ámbito. En la investigación que les contaba, nos decían, hicimos grupos focales con distintas edades, y lo preocupante es que indistintamente del rango etario, todo el mundo te decía, no, yo no compruebo lo que leo en redes. O sea, solo sí afecta mi cotidianidad. Es decir, si yo tengo que salir a trabajar y veo una noticia que dice que va a estar toda la ciudad bloqueada por un paro X, ahí sí, me meto a 2 o 3 lugares para ver si es cierto. Pero si no, sigo de largo. Y digo, bueno, entonces, ¿cómo haces para ir cambiando estos hábitos? O sea, por eso decía que para mí esto es como la producción industrial de la desinformación, que se mezcla con lo de violencia en el ámbito, o sea, facilitada por la tecnología, porque entonces generan este tipo de campañas y luego se difunden y entra justamente en este contexto donde, ¿con qué herramientas contrastás esa información? ¿No? Ya te acostumbraron a la vista. Yo como estoy muy activa, inmediatamente, pero o sea, cosas como sumamente inverosímiles, que te dicen, ay, bueno, aquí hay un león, aquí hay un tigre y aquí hay un río lleno de tiburones, ¿a dónde vas si no te puedes salvar? Claro, si vos estás atenta decís, es un río, es agua dulce, no puede haber tiburones, pero la gente dice, ¿no? Y entonces tú entras y lees y vos decís, pero ¿cómo es posible? Entonces ya te fueron acostumbrando a la vista. La vez pasada decía una experta, decía, en 5 años vamos a tener gente creyendo que hay leones salvando ballenas en la Antártida. Digo, porque te fueron creando este sinsentido. Y entonces, por eso digo que este es un trabajo que tiene distintos ámbitos de responsabilidad también, pero que está bueno, por ejemplo, hacer este tipo de conversaciones como para ampliar también las conversaciones, la preocupación y ver qué podemos hacer al respecto. Yo ahí ya di un tip. Si recibís una amenaza en tu teléfono, una foto que no pediste, guárdala. Sí. Si no la querés tener en tu teléfono, mandásela a alguien, pero guárdala, porque tú necesitas evidenciar que esa persona te envió sea amenaza, sea fotografía, tú no la pediste. Entonces, ese tipo de cuestiones que parece una tontera, pero que es súper importante a la hora luego de tú pedir algún tipo de resguardo de tu seguridad. Sí, y ya como para ir cerrando, ¿verdad? El tema, que por nosotras nos quedamos hablando muchísimo. No, pero perdón. Más tiempo. Con todo lo que decía, sí sería bueno, ¿verdad? Tal vez también esto da para más, aunque no sea en el marco del proyecto, pero de seguimiento, como de ir continuando, ¿verdad? Sí. No sé cuántos programas se llevarían para esto y sería buenísimo, de verdad. A mí me preocupa, bueno, sí me preocupa nosotras las adultas, pero me preocupa muchísimo, de verdad, la niñez y la adolescencia, que de verdad en las cotidianidades y en las vivencias que hemos tenido a nivel personal lo seguimos viendo. Totalmente. Y las adolescentes no creen, de verdad, es que eso es lo que preocupa, que no creen, porque además se cierran en su círculo de amistades. Y que uno dice, ¿cómo hacemos, verdad? No, por lo menos dar todos esos... el algoritmo también te encierra en una burbuja. El algoritmo te hace que tú recibas solo la información que confirma. O sea, todo esto está, las burbujas, los sesgos de confirmación. Es decir, nosotras vamos como entendiendo
pero, aparte porque todo esto avanza a una velocidad que hace que sea como imposible asirla, ¿verdad? Entonces, con niñez y adolescencia, yo creo que ahí sí hay una responsabilidad que en algún momento va a tener que asumir el Estado. La familia, por supuesto, pero las escuelas. Es decir, pero eso implica que tú tienes que entrenar también al personal docente. Porque nos ha pasado que nosotros hablamos de estos temas en las escuelas y las maestras nos dicen, señor, pero instrúyame primero a mí porque yo en realidad tampoco sé cómo se hace. Que nos juegan la vuelta, entonces, digamos. Sí, entonces claro que yo creo que esto, insisto, ¿no? Es responsabilidad en muchos sentidos. Algunas veces decimos, bueno, hay que hablar con las empresas dueñas de estas redes. Yo digo, las empresas son empresas, mientras esto venda, no importa. La ética, a ver, ¿qué importa, no? O sea, la seguridad de las personas, ¿qué importa? Entonces, digo, claro, no es que hay que abandonar este espacio, habrá que seguir insistiendo, pero mientras tanto tenemos que ser muy asertivas, muy acuciosas, porque, por ejemplo, ¿no? Con el tema del marco legal tenemos otro desafío. Es decir, porque yo puedo pararme a las instituciones y decirles, necesitamos un marco legal, pero tenemos larga tradición de opacidad en este país, en la región, si queremos, para no ofender susceptibilidades. Y entonces, ¿qué riesgo corremos? Que nos digan, sí, por supuesto, vamos a parar la desinformación. E inmediatamente ponemos coto y estamos inmediatamente en contexto de censura. Sí. Con lo que ha costado, ¿no? Entonces, y quizás ahí con esta idea cierro. Es decir, hoy empezamos hablando de violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología. Y esto a veces se piensa que es un problema, insisto, ¿no? Como eso queda en redes, no tiene impacto. No contesten y se acaba todo. Tiene impacto. Tiene impacto porque a vos te pueden hasta despedir de tu trabajo por algo que circuló en redes que tú ni siquiera facilitaste, digamos. Te inventaron una imagen y puedes hasta perder tu trabajo. Podés ser víctima de violencia física o sexual offline, porque alguien consideró que total, como tu sexualidad está en cuestión, yo tengo derecho sobre tu cuerpo. Es decir, pero además afecta a la democracia, que esta es la discusión que no hacemos. ¿Cómo la violencia contra la mujer, y en este caso la violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología, afecta a la democracia? Porque cercena tu posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión, tu posibilidad del uso de la palabra, y además cercena la igualdad. Si nosotras venimos discutiendo desde hace años el tema de participar en igualdad de condiciones y esto otra vez te regresa. Entonces, por eso digo que es una discusión que sí tiene que ver con la familia, pero que tiene que ver con las entidades educativas, que tiene que ver con el Congreso para armar marcos legales que no constriñan derechos, que tiene que ver con hacer procesos de incidencia a nivel internacional con las empresas. Hasta con partidos políticos. Con partidos políticos, entre nosotras. Es decir, ¿qué ha pasado? Hemos sido nosotras las que hemos respondido. Es decir, cada vez que las mujeres políticas se agrupan entre ellas y dicen, bueno, resistamos entre nosotras. Está bien. Las mujeres periodistas, el Estado no te resuelve. Ok, nos acuerpamos y tenemos redes en México, en Brasil, Pero a ver, no hay que abandonar el terreno del Estado, perdón, pero nos ha costado siglos. Entonces, claro, yo sé que cuesta y que tenemos un solo cuerpo y ponerlo en tantas luchas es complejo, pero ahí hay una responsabilidad insoslayable. Sí, hay que seguirlo poniendo. Claro, sí. Justo ya me respondió la pregunta, que eso, ¿qué papel tenía el Estado en todo esto, verdad? Y también qué responsabilidad tenemos como ciudadanía para aportar y seguir pues visibilizando este tema. Pues ya lo dijiste y realmente estamos muy contentas con mi mamá de tenerte aquí, de poder platicar de este tema. Creo que este espacio... mi mamá fue la que se dijo, metamos un podcast para proyectos, y creo que ha sido bastante fructífero. Tal vez no hacemos tan seguido los episodios como hemos querido, pero creo que en todos los episodios que hemos abordado... Siempre salen más temas. Siempre salen más temas, y aparte son temas... sí, tenemos un montón de episodios en seguimiento, porque justo anteriormente hablábamos de la violencia política contra las mujeres, y ahora pues estamos hablando pues de la violencia, ¿verdad? Que todo el tema digital y el ámbito digital, y pues bueno, yo esperaría poder seguir platicando de este tema, poniéndolo a la discusión, ¿verdad? Dándolo a conocer, como tú decías,
o sea, hay que nombrarlo, aunque no sea el concepto bonito que quisiéramos, pero hay que nombrarlo porque si no la gente no le pone título, ¿verdad? No conoce detrás de todo eso. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Solo recordar, ¿verdad?, que este episodio del podcast, nuestro primer episodio en colaboración con el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer CICAM, ¿verdad?, es parte de una campaña en la cual estamos posicionando el tema, que la campaña se llama Conectadas, Libres y Seguras, que es impulsada por la Coalición por la Justicia Digital para las Mujeres en Centroamérica con el apoyo de ONU Mujeres. También cerrando, nosotros siempre preguntamos de último a nuestras invitadas o si quieren dejar pues algún mensaje, pero en esta ocasión, si las personas que nos ven, que nos escuchan, recordaran una sola idea de toda esta conversación, ¿cuál te gustaría que se llevara? Eso, que no sean parte, que no se transformen en un engranaje más de esta insistencia en quitarnos del espacio público, que nos ha costado muchísimo estar en el espacio público, que las democracias se empobrecen cuando nuestras voces se silencian y que si pueden evitar ser parte de ese engranaje, va a estar bueno. Ok. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo. Al unísono. Muchísimas gracias y bueno, pues siempre invitamos a todas y a todos a poder suscribirse al canal de YouTube de Entre Madre e Hija Podcast, que estamos aquí pues haciendo y poniendo estos temas a la mesa. Por favor, compartan cuando subamos el episodio, compártanlo con todas las personas porque creo que así vamos llegando a más y más. Y pues nada, por un entorno digital libre de violencias en el ámbito digital contra las mujeres. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias.